Y ambos, esta pareja, que vivió en Los Pinos de 2006 a 2012, pues creó una enorme fortuna, pero crearon al mismo tiempo varias asociaciones civiles y también cooperativas y fundaciones que utilizaron políticamente, primero para recaudar fondos privados, y ahora sabemos, bueno, que Felipe Calderón busca la nacionalidad española. Yo pienso que como una medida de protección ante lo que está sucediendo en Estados Unidos con el juicio a Genaro García Luna, quien fue su secretario de Seguridad y fue, digamos, quien gobernaba en este país con él, ¿no? En cuanto a si abrieron expedientes o hay denuncias penales ya en la Fiscalía General de la República que tengan que ver con Felipe Calderón y con su esposa Margarita Zavala por el uso de recursos ilícitos en un intento por crear un partido político propio, porque hay este tipo de triangulaciones que hacen sospechar que se trata de dinero que no es lícito. Asociaciones civiles, son cuatro asociaciones civiles cooperativas que crearon esta pareja, Calderón Zavala, fueron con un objetivo político, y han sido utilizadas para sus intereses propios, para promocionarse, pero también para crear un ambiente de hostilidad hacia las actuales autoridades. Algo que me llama mucho a mí la atención es que Felipe Calderón haya utilizado 27 millones de pesos gastado con sus tarjetas de crédito en un periodo de 3 años. Amigos de la Octava, qué gusto saludarles y darles la bienvenida una vez más a este espacio de revelaciones, en el que tenemos la presencia, el honor de contar en esta ocasión con la colaboración del maestro Miguel Vadillo, periodista. Maestro Vadillo, bienvenido, muchas gracias por aceptar platicar estos minutos con nosotros para la audiencia de la Octava. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias, maestro. Pues hay una publicación interesantísima que se publica precisamente en Contralínea, de donde usted es parte precisamente, es el director de Contralínea. Y esta publicación pues nos llamó muchísimo la atención. Dice, buscan fortuna de Felipe Calderón en paraísos fiscales. Maestro Miguel Vadillo, pues vaya, una vez que nos sumergimos en las dos partes de este reportaje creación de usted, pues encontramos una cantidad inmensa de registros de movimientos de Felipe Calderón que nos hablan de algo que, por decirlo menos, pues es sospechoso, ¿no? Sí, me parece que toda esta información, que bueno, es relevante porque no se conoce hasta ahora, sobre todo trabajos que hayan periodísticos que tengan que ver con expresidentes. Entonces, Felipe Calderón, que es un político que fue presidente de la República y que está en activo, es uno de los ideólogos del grupo opositor al actual gobierno, y está muy interesado. Su esposa sigue siendo diputada federal, también participante en política, y ambos, esta pareja, que vivió en Los Pinos de 2006 a 2012, pues creó una enorme fortuna, mucha de ella producto de su trabajo. Ellos mismos dan cuenta de sus registros fiscales, los cuales también damos a conocer nosotros, en donde Felipe Calderón paga impuestos, no paga impuestos, reportó al fisco ingresos de 87 millones en un periodo de 4 o 5 años. Su esposa registra ingresos en un periodo también de ese lapso de alrededor de 6 7 millones de pesos. Esto es lo que registran al fisco, de lo cual, digamos, es transparente, o es lo que dan cuenta a la autoridad. Pero crearon al mismo tiempo varias asociaciones civiles y también cooperativas y fundaciones que utilizaron políticamente, primero para recaudar fondos privados de empresas que son muchas de ellas dudosas o evasoras fiscales, y para canalizar estos fondos a sus campañas, a sus intereses políticos. Varias de estas asociaciones las usaron tanto Margarita Zavala como Felipe Calderón, pues para impulsar sus aspiraciones, en este caso de Margarita Zavala, para la candidatura presidencial que intentó
que intentó en un momento determinado y que después también intentó fundar un partido político, México Libre. Y bueno, también para financiarse con estas asociaciones, que es distinto, todos estos cientos de millones de pesos que circularon a través de estas asociaciones, con los ingresos que ellos reciben de manera directa en sus cuentas bancarias, ¿no? Entonces hay muchos movimientos y operaciones que yo creo que deben de ser investigados por la autoridad, tanto por la Unidad de Inteligencia Financiera como por el SAT, y al mismo tiempo por la Fiscalía General de la República, porque me imagino que debe de haber transparencia y sobre todo investigar el origen lícito de todos estos fondos que estuvieron siendo, no entraban de manera directa, sino había circulación, triangulación de recursos, transferencias de recursos a Europa, Estados Unidos, de Panamá hacia México, hacia las cuentas de estas asociaciones, que hay que ver si el origen es lícito y después determinar si fue utilizado para los fines fines legales que ellos debieron de haberlos utilizado. Entonces hay mucho que todavía darle seguimiento. Creo que el gasto que tienen ambos es monumental también. Tienen un gasto cotidiano permanente fuerte. Hablamos de millones y millones, decenas de millones de pesos. Viajes al extranjero. Felipe Calderón en un lapso de 5 años viajó, 4 o 5 años viajó 127 veces al extranjero. Margarita Zavala, al contrario, solamente tiene 20, bueno, digo solamente, pero son 27 vuelos reportados por el Instituto Nacional de Migración como entradas al país. Viajan mucho, pues, Margarita Zavala a Estados Unidos, Calderón no, Calderón viaja más a Europa. Y ahora sabemos, bueno, que Felipe Calderón busca la nacionalidad española. Yo pienso que como una medida de protección ante lo que está sucediendo en Estados Unidos con el juicio a Genaro García Luna, quien fue su secretario de Seguridad y fue, digamos, quien gobernaba en este país con él, ¿no? Entonces, precautoriamente, Felipe Calderón se mueve a España, a su residencia, en donde está solicitando la nacionalidad. Y ante las relaciones que no son muy tersas entre los gobiernos de México y España, pues podría tener refugio ante cualquier intención, tanto del gobierno de Estados Unidos como del gobierno mexicano, de hacer algún proceso judicial en su contra. Maestro Vadillo, nos llamó muchísimo la atención precisamente este reportaje por lo que usted comenta hace algunos instantes. El hecho de que puede ser un buen punto de partida para que las autoridades en nuestro país investiguen sobre la legalidad de todos esos movimientos que hablan de cifras millonarias que son evidentemente pues hasta inimaginables para la mayoría de los mexicanos que quizás estén escuchando esta entrevista. Por eso nos parece puntual el asunto. Este primer paso, y si de alguna o de otra manera nuestras autoridades pudieran investigar el asunto, nos habla de que de algún modo también esos elementos podrían servir de alguna manera, ya que mencionaba el asunto del juicio de Genaro García Luna, podrían servir de alguna manera, pues para que ahora sí se haga justicia de algún modo y se sancione o se castigue lo que muchos mexicanos consideramos fue una mala presidencia del presidente Felipe Calderón, pero que por alguna extraña razón, pues simple y sencillamente se mantiene todavía él, incluso, pues hasta mantiene intacta de algún modo su honorabilidad, ¿no, maestro Vadillo? Sí, nosotros, bueno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha reiterado en que no tiene intención de perseguir, procesar y que se enjuicie a los expresidentes. Pero dices que si las autoridades tienen evidencias suficientes para procesar algún delito que hayan cometido, que se avance. En este caso hablamos de movimientos de dinero de muchos millones, que me parece que tanto Felipe Calderón como su esposa Margarita Zavala tienen que aclarar el origen, que el origen sea lícito, porque en esta información que presentamos, ya son 4 partes las que presentamos, 4 en total, estamos dando a conocer empresas que no pagan impuestos, empresas que sirven para triangulación de recursos, empresas que pueden ser empresas fachada, empresas fantasma, de tal manera que la autoridad tendría ya que intervenir y dar un fallo, dar una información que tenga que ver con todos estos movimientos de dinero.
y que podamos saber si se trata de dinero limpio en su totalidad o parte de ese dinero corresponde a irregularidades cometidas. Por ejemplo, el mismo Instituto Nacional Electoral rechazó la propuesta, la petición de convertir un partido político, México Libre, una asociación civil que se iba a convertir en, en, en partido político, porque había irregularidades. El mismo presidente del INE, Lorenzo Córdoba, informó que se trató de 8.8% de todos los ingresos, que eran ingresos que no podía probarse su origen lícito. Entonces estamos hablando de algo que la propia autoridad, en este caso electoral, ya advirtió en su momento. Lo extraño es que el mismo SAT o la Unidad de Inteligencia Financiera no no sepamos nada de ellos en cuanto a si abrieron expedientes o hay denuncias penales ya en la Fiscalía General de la República que tengan que ver con Felipe Calderón y con su esposa Margarita Zavala por el uso de recursos ilícitos en un intento por crear un partido político propio y hacer campañas mediáticas, campañas en beneficio de ellos mismos, para lo cual utilizan recursos provenientes de empresas, de personas y de empresarios, muchos de ellos destacados, de empresarios, conocidos empresarios, pero que bueno, pues habría que investigar por qué hay este tipo de triangulaciones que hacen sospechar que se trata de dinero que no es lícito. Repito, yo creo que esto puede dar paso a una investigación profunda que la autoridad debería de darle seguimiento y más allá de la opinión del presidente de la República de que dice que no está en su ánimo investigar y procesar a los expresidentes, pues la autoridad correspondiente tiene la obligación legal, constitucional, de actuar en ese sentido. Entonces nosotros vamos a continuar con esto, vamos a buscar a las autoridades para ver qué dicen. Esperemos que Felipe Calderón y su esposa den una respuesta a toda esta información que creemos es importante, que se tiene que explicar y aclarar. Son demasiados movimientos, muchos de ellos con empresas que están con alertas en el SAT, en la UIF, de posible evasión fiscal, recursos ilícitos, y dinero que no se conoce el origen. Y hablamos de mucho dinero, muchos millones de pesos. Le preguntaría quizás por último, maestro Miguel Vadillo, y con base en toda esta investigación que han realizado, no se conoce el origen de todos estos recursos. ¿Sí se conoce el destino de todos ellos o hay algunos dineros que de alguna de otra manera también hayan desaparecido o no se sepa ni siquiera dónde quedaron? Sí, claro, también hay ese problema. Yo creo que muchos de los donativos fueron utilizados para otros fines. Y finalmente las asociaciones civiles, las cooperativas, las fundaciones que tienen estas figuras precisamente para no pagar impuestos, tienen la obligación de transparentar todos estos fondos, porque son fondos que provienen de la iniciativa privada, de ciudadanos comunes y corrientes, de empresarios, de empresas, de personas morales, de tal manera que son fondos que deben de ser aclarados y están en la obligación además. Y el interés es realmente porque estas tres asociaciones civiles, son cuatro asociaciones civiles cooperativas que crearon esta pareja, Calderón Zavala, fueron con un objetivo político, y han sido utilizadas para sus intereses propios, para promocionarse, pero también para crear un ambiente de hostilidad hacia las actuales autoridades. Entonces, sí me parece que tiene que haber aclaración. Algo que me llama mucho a mí la atención es que Felipe Calderón haya utilizado 27 millones de pesos gastado con sus tarjetas de crédito en un periodo de 3 años. Me parece que muchos usamos tarjeta de crédito con pocos fondos ahí, porque así es nuestro salario, para pagos inmediatos que utilizamos, la comida, comprar algo, algún utensilio, alguna prenda de vestir, algo simple, pero haber gastado 27 millones en un lapso muy pequeño, pues llama mucho la atención, la verdad. Es necesario que sepamos en qué utilizó esos recursos y de dónde provienen esos recursos. Perfecto. Maestro Miguel Vadillo, periodista, director de Contralínea, un verdadero placer haber contado con su participación aquí en Revelaciones de la Octava. Mil gracias, de verdad. Gracias, buenas tardes. Hasta la próxima.